Vamos a buscar la lectura previa a nuestro sermón, la lectura divina, que es Romanos 8. Y vamos a leer los versículos 22 al 39. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 22 al 39. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer esta lectura de forma alternada. Romanos 8, 22 al 39, dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean primogénitos de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué referimos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preparemos nuestro corazón para la proclamación de la palabra. Hagámoslo entonando la alabanza o cantándolas otra vez. Himno número 38. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por Philip Bliss, himno 38, o cantármelas otra vez. Sí.
predicador de esta tarde, nuestro hermano Alan Villarreal, y el mensaje de esta tarde lleva como título Amor a toda prueba. Muchas gracias, hermanos. Les voy a pedir que así de pie busquemos en nuestra Biblia en Mateo número 10 los versículos 16 al 25. Mateo capítulo 10, 16 al 25. Vamos a leer, me voy a permitir leerlo, les voy a suplicar que me sigan con la mirada. Dice así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, Padre eterno, Padre bendito, gracias, Señor, porque podemos ser contados entre tus hijos, Señor, entre los que son llamados, Padre, a obedecerte. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que ha obrado en nuestros corazones y nos permite estar aquí y nos permite gozarnos, Señor, y disfrutar de la comunión, pero también nos permite ser edificados y entender la Escritura. Señor, te suplico entonces que la enseñanza que se hará en este día sea de tu agrado, Señor, con reverencia, Señor, ha sido preparada. Deseamos entonces que sea de tu agrado y que sirva para fortalecer, para animar, para redarguir, Señor, para edificar, decíamos, a la comunidad, Señor, a estos hijos tuyos. Gracias, Padre, por esa bendición tan grande, porque, Señor, eso es tuyo, y en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, pedimos con humildad. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Gracias. Es un acuerdo del consistorio que cuando nuestro pastor se ausente por algún motivo, algún oficial del consistorio tomará la tarea de proclamar el Evangelio, proclamar la palabra. El mensaje es preparado por el pastor y el oficial que queda a cargo en realidad se ciñe a él. Por supuesto, es instruido por la palabra primero, por la lectio divina y textos adyacentes, pero también elabora el aspecto oratorio. Comento esto, hermanos, para que tengan ustedes la confianza de que y también porque no es crédito mío el mensaje que se va a predicar, es de nuestro pastor, pero para que ustedes tengan la confianza también de que lo que se dice aquí es revisado, doctrinalmente sano y escrituralmente apegado. Bien,
Entonces, el tema se denomina Amor a toda prueba. Se va a presentar con su introducción, con su conclusión y con 3 puntos principales que iré desarrollando, iré mencionando para que, si ustedes gustan en sus notas ponerlo así y sea más fácil para su estudio, pues adelante. Y comenzamos entonces con la introducción, que dice pues que el cristiano, hermanos, no está exento de las aflicciones que afectan la vida de la humanidad. Eso lo sabemos, lo experimentamos de alguna u otra forma cada día. Esto es así porque seguimos siendo parte de la humanidad caída. Aunque hemos sido ya justificados en nuestro Señor Jesucristo y se nos han perdonado todos nuestros pecados y se ha anulado el acta de decretos que había contra nosotros, según dice Colosenses 2, 13 y 14, y ya no pesa sobre nosotros ninguna condenación, también es cierto que nuestros pecados actuales, los que cometemos aquí y ahora, en este tiempo, merecen y se atraen a sí mismos un castigo temporal correspondiente. Esto, de hecho, es una manera de disciplinarnos y también es parte de nuestra santificación. Sin embargo, aunque tanto los hijos de Dios como los incrédulos estemos sujetos y padezcamos males similares, existe una gran diferencia, porque Dios, cuando Dios sujeta a los creyentes a las aflicciones, busca su salvación. No quiere decir que nuestra salvación no esté segura. El apóstol Pedro, dirigiéndose a los creyentes, nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera carta de Pedro 1:5. Pero es a causa de las aflicciones y con palabras de consolación y fortaleza para quienes pasan por aflicciones que el apóstol Pablo nos ha dicho previamente en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que en nuestra vida como creyentes, hermanos, nada fortuito hay en los acontecimientos que nos ocurren. No hay nada casual, no hay casualidades. Porque Dios, por su voluntad, lo gobierna todo, de tal manera que Él convierte para nuestra salvación lo que parece ser contraria a ella. Lo que el mundo puede ver como perjudicial, al final resulta de provecho para los hijos de Dios. Recordaremos la historia de José en Génesis 37:45, comúnmente llamado José el soñador. José fue entregado por su propia familia. Si recuerdan, de hecho apunta esto al Señor Jesucristo. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo vendieron, y esto me sorprendía cuando leía la escritura, lo venden de forma muy similar a como ocurre con nuestro Señor Jesucristo. A José lo venden por 20 piezas de plata. Cuando ya después, según avanza la historia, está en Egipto, es acusado injustamente por la esposa de Potifar, como ocurre con el Señor Jesucristo. Sin ninguna culpa es acusado nuestro Señor. Y finalmente José es encarcelado, mientras que el Señor Jesucristo fue crucificado. Sin embargo, al igual que la historia de José, la historia de nuestro Señor Jesucristo fue para salvación, porque recordarán que José se convierte en gobernador de todo Egipto. Básicamente se convierte, en términos actuales, como en el vicepresidente de Egipto. Solamente por encima de él estaba el faraón. Y cuando se revela a sus hermanos, en Génesis 45:5, les dice de la siguiente forma: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. Para preservación de nuestra vida, hermanos, para preservación de sus hijos, es que el Señor Dios envió a nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros a sufrir para preservación pues de nuestra vida y a
pero al igual que a José, también para ser exaltado, porque como recordarán, José tiene dos hijos, uno que se llama Manasés y otro que se llama Efraín. Efraín, de acuerdo con el texto bíblico, es nombrado así porque en el corazón de José hay gratitud, y dice así el texto: porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El Señor Jesucristo, después de su aflicción, está exaltado a lo sumo y está sentado a la diestra del Padre. Bien, y a esto también añade el apóstol: a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que los que aman a Dios y le sirven en amor, no se debe, los que amamos a Dios y le servimos en amor, no se debe a que nosotros mismos tengamos esa capacidad, sino en que su amor a Dios es posible solamente porque Dios nos ha elegido, y esta es la causa primera. Como escribe el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, en 1 de Juan 4:19. De aquí entonces procede que podemos decir que todas las cosas contribuyen a nuestra salvación, a la salvación de los santos. Pero, en medio de las aflicciones que tenemos que pasar en nuestro peregrinar hacia los nuevos cielos y la nueva tierra, se nos da la promesa también, en Apocalipsis 21, 4, 5. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El amor de Dios entonces ha sido probado a nosotros de muchas maneras, pero sobre todo en la cruz, y ese es el amor que nos sustenta. Bien, pasemos entonces ahora a la proposición del mensaje, y la proposición es que el amor de Dios es nuestra fortaleza, a través de cualquier vicisitud y de cualquier contrariedad que encontremos en nuestra vida. ¿Quién nos apartará del amor de Dios?, pregunta el apóstol Pablo, aunque no es precisamente esto una pregunta, como si el apóstol no supiera la respuesta. De hecho, más bien es una afirmación de la confianza que el creyente tiene en el Dios que se revela en las Escrituras. La respuesta a la pregunta es que nada nos puede separar del amor de Cristo, absolutamente nada, aunque pasemos por muchas aflicciones. Sin embargo, es cierto también, y ese es el primer punto del tema, es que la aflicción es inevitable. Es decir, que no podemos esperar escapar de las dificultades en este mundo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y como hemos dicho, muchas cosas afligen nuestra vida. Hemos mencionado particularmente las que nos afligen como parte de la humanidad caída que somos, que sufre las consecuencias de su pecado, y también las aflicciones a causa de nuestra pertenencia a Cristo. Porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 10, 17b y 18. Y también: bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Es decir, que no podemos esperar que si el Señor Jesucristo, quien es el Señor aquí que se menciona en Mateo 10, 25, sufrió, entonces nosotros que somos los de su casa no suframos. Ahora, cuando las aflicciones nos atormentan fuertemente, es entonces que realmente se nos prueba para saber dónde tenemos nuestra seguridad y esperanza últimas. En medio del sufrimiento es posible que nos olvidemos de la providencia de Dios. Esto también es cierto y hay que hacer una nota al respecto. Sin embargo, no debemos olvidar que Él gobierna todas las cosas de tal modo que nada sucede sin su voluntad. Y a veces, sin embargo, también perdemos esto de vista y somos llevados a pensar que aquello que nos aflige no proviene de esa voluntad y que nuestra vida a veces está expuesta a los caprichos de fuerzas extrañas que podrían destruirnos.
Pensar así es pernicioso porque puede llevarnos a la desesperación incluso. Es también posible que en la aflicción, que en el dolor, lleguemos a albergar en nuestro corazón la idea de que Dios está enojado con nosotros, o que en definitiva ya nos abandonó y se olvidó de nosotros y nos abandonó a nuestra suerte, nos deja a nuestra suerte. Esto nos deja sin la perspectiva escritural de que en el futuro las cosas mejorarán. Y el resultado de estos pensamientos puede ser la pérdida de esperanza, porque la prueba con que son afligidos los creyentes son muchas. A lo largo de la historia vemos a los creyentes luchar en medio de la aflicción. Abraham, el llamado padre de la fe, viéndose él y su esposa avanzados en edad, expresó la aflicción que tenía de que al final quien le heredaría sería un siervo suyo y no alguien de su linaje, en Génesis 15. El profeta Elías, amenazado por Jezabel, huyó hasta refugiarse en el monte Oreb, primer libro de Reyes, 19. Y si usted está familiarizado y recuerda la historia, recordará qué profunda era la desesperación de este profeta, que deseaba la muerte. Sin duda que las amenazas de Jezabel hicieron mella en este siervo. También, quien esté familiarizado con los salmos se dará cuenta de cuántos de ellos expresan la aflicción de quien los compuso, presentando ante Dios sus súplicas. O Job, que en el verso número 1 de Job 10, en el libro de Job, dice así: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Aunque aquí es pertinente mencionar que, aunque a Job no se le explica el porqué de su sufrimiento, a Job nunca se le explica que nunca el Señor, cuando habla con él desde el torbellino, nunca le dice: Job, tu historia va a ser un libro bíblico de gran consuelo para los creyentes y por eso te pasó eso. No se le explica eso, no. Job se queda sin una explicación, pues, del por qué le sucedió tanta calamidad. Y si han leído Job, hermanos, o cuando hemos leído Job, mejor dicho, podemos hacer recuento de que es calamidad tras calamidad tras calamidad. Sin embargo, lo que Job obtiene es algo inconmensurablemente más grande. Dios le habló directamente desde el torbellino. No sé cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos hablara directamente desde un torbellino, pero a Job le sucedió, aunque no se le explicó el porqué de su sufrimiento, insistimos. Y cuando Dios le habla, lo consuela y lo restablece. Job aprende así, por lo tanto, a confiar en Dios sin entender todo de Dios y descansar en su sabiduría y bondad. Esta es una enseñanza muy importante, hermanos, de que no es necesario entender todo de Dios para confiar plenamente y todavía más, y el verbo es muy importante, descansar en su sabiduría y su bondad. Son estos, pues, ejemplos de la experiencia de aquellos creyentes para que nosotros nos demos cuenta de que lo que nos llegase a acontecer no es nada que no le haya acontecido a los que antes de nosotros también fueron llamados, a los cristianos del Antiguo Testamento. Sin embargo, en medio de todas estas adversidades, ¿qué es lo que sostuvo a nuestros hermanos en pie? De esa convicción es de la que habla el apóstol Pablo, del saber quién es Dios, de saber quién es el Dios en quien hemos creído y de su amor por los suyos. Y eso nos lleva al punto número 2, el corazón de la predicación, la convicción del amor de nuestro Dios. Cuando el apóstol pregunta ¿quién nos apartará del amor de Dios?, nos da la respuesta también en forma de pregunta: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o muerte, queriendo decir con ello que nada nos apartará del amor de Dios. Y esta respuesta nos da una seguridad firme
una confianza inamovible en que, aunque seamos afligidos por muy diversas adversidades, nunca nada podrá separarnos de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha amado y nos lo ha demostrado una y otra vez. La muestra más grande de ese amor fue enviar a su Hijo unigénito para redimirnos. Por eso es por lo que previamente Pablo nos dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Similar a lo que le sucedió a José, fue entregado también, y también entregado por su familia, con las debidas dimensiones. Fue el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien lo entregó, y lo entregó por nosotros, según dice Romanos 8:32. Hay otra versión en el que dice que el que no eximió ni a su propio Hijo, es decir, que no lo exentó de la espantosa tarea de venir a sufrir al mundo. A Abraham, por ejemplo, se le pidió que sacrificara a Isaac, en una similitud a lo que el Padre hizo con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Isaac no muere. En último momento, el Dios ofrece o provee de un carnero para el sacrificio. Sin embargo, la lealtad del patriarca de Abraham es un reflejo del amor infinitamente mucho más costoso de Dios el Padre, quien no retuvo a su único Hijo de la misma muerte para nuestro beneficio. Y es todavía más grande y más excelso, y nos llena de humildad el saber que el Señor Jesucristo de su propia voluntad lo hizo, porque la Escritura también da cuenta de que no se aferró a su majestad y quiso venir a salvarnos. Por lo tanto, la confianza que sostiene a todo hijo de Dios proviene de ese conocimiento y esa convicción del amor de Dios. Los grandes hombres de la fe no eran diferentes a nosotros en las aflicciones. Se sostuvieron no por ellos mismos, así como nosotros no nos sostenemos por nosotros mismos. Pero no eran más resistentes, no eran más fuertes, ni eran superiores a nosotros. Es decir, que no les sorprenda las historias del Antiguo Testamento, de la valentía de nuestros hermanos en esas narraciones. La razón de su firmeza no estaba en ellos, sino en aquel a quien servían, esto es, nuestro Dios. En la epístola de Santiago, por ejemplo, se nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y no falta la Escritura en hacernos ver también las debilidades de Abraham, las debilidades de Isaac, las debilidades de Jacob, las debilidades de David, las debilidades de Salomón. Sin embargo, al igual que ellos, somos llamados a enfocarnos en Dios y no en nosotros, particularmente cuando estamos en aflicción. Juan Calvino nos dice al respecto de estas palabras del apóstol Pablo, que el apóstol coloca esta confianza relacionándola con las cosas inferiores, diciendo que quien posea una firme convicción del amor de Dios puede subsistir y permanecer firme en medio de las más grandes pruebas que pudieran sobrevenirle. Comentario a los Romanos. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 32 al 34. Y de estos versículos se extrae la enseñanza. Del 32, cuando dice, nos concederá todas las cosas, lo que nos quiere decir es que nuestro Dios suple todo lo necesario para alcanzar su propósito de hacernos semejantes a Cristo. Y en el 34, cuando dice que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios, en realidad se nos está enseñando que el Señor Jesucristo está en una posición de honor y autoridad ejecutiva. No puede haber condenación
para nosotros en ningún sentido, porque aquel que llevó nuestro pecado y se sentó en el trono intercede por nosotros en el cielo. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo que habita en nosotros intercede por nosotros en nuestros corazones. Como si hubiese una doble intercesión, hermanos, para nuestra salvación, nuestro beneficio. La clave entonces es una firme convicción del amor de Dios. Esta convicción solo puede ser el fruto del conocimiento de Dios, como el libro a los Hebreos nos lo dice en el capítulo 11, donde nos da una definición de lo que es la fe. La fe es un don de Dios que se afianza y se nutre de la verdad. De otra manera, lo que se tiene por fe no es más que una mera superstición. Si deseamos incrementar nuestra fe, lo único que lo hará es la misma Escritura, esa es la verdad. Y solamente acercándonos a la verdad podemos nutrirnos de la verdad. Ahora, ¿cómo es? Es cierto también que quien no conoce a Dios no se mantendrá firme en los tiempos de adversidad. Que esto es así, es una enseñanza escritural. La Escritura también nos enseña que si no conocemos al Señor, no podemos tener la confianza de que podremos superar las adversidades. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo es que Abraham llegó a ser el padre de la fe? En primer lugar, o principalmente, porque conoció a Dios. Pero no fue un conocimiento vago como muchas personas suponen que es la fe. Las personas comunes se conforman solo con saber que hay un Dios y nunca les nace saber todo lo que respecto a Él deben conocer. Juan Calvino, respecto al conocimiento de Dios, dice: yo, pues, entiendo por conocimiento de Dios no solo saber que hay algún Dios, sino también comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, lo que es útil para su gloria y en suma lo que es necesario. El reconocimiento que de Él tenemos nos debe primeramente instruir en su temor y reverencia. Cuando conocemos a Dios nos volvemos reverentes ante Dios. Y después nos debe enseñar y encaminar a obtener de Él todos los bienes y darle gracias por ellos. A esto añade: un alma temerosa de Dios no se imagina un tal Dios, sino que pone sus ojos solamente en aquel que es único y verdadero Dios. Después, no se lo figura cual se le antoja, sino que se contenta con tenerlo como Él se ha manifestado, y con grandísima diligencia se guarda de salir temerariamente de la voluntad de Dios, vagando de un lado a otro. En todo esto, Calvino solamente está resumiendo lo que aprendimos de las Escrituras. Abraham no se contentó con saber que hay un Dios. Para Abraham, Dios no era una idea abstracta o una afirmación ambigua de que alguien hay en algún lugar más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Para Abraham, Dios era un Dios santo, justo, fiel, bueno. Es decir, que lo conoció en su carácter y aprendió por ello a esperar en Dios cualquiera que fuera la situación que le ocurriera. El profeta Elías, de quien ya hablamos, vivió en una época de gran apostasía del pueblo de Dios, similar a nuestros tiempos. Su alma fue afligida profundamente al ver a su pueblo sumido en idolatría a Baal, pero también por toda la animadversión que había contra él por ser el vocero de Dios, tanto que Acab lo llamó enemigo suyo. Esto en el primer libro de Reyes 21:20. Cómo entonces este siervo se mantuvo, aunque estuvo en gran aflicción, firme y no claudicó, porque conocía a Dios. Hay muchos otros ejemplos en la Escritura. Los mencionados en el capítulo 11 de la carta a Hebreos, y leer de lo que ellos nos dicen en el Antiguo Testamento, nos será grandemente instructivo para que nosotros también esperemos con paciencia en medio de la aflicción. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11:13 y luego 36:39. Porque esto es lo que el apóstol nos quiere enseñar, que haya en nosotros tal conocimiento de ese amor de Dios por nosotros y sea tan fuerte en nosotros que resplandezca en nuestros corazones siempre que nos hallemos en medio de las tinieblas de la aflicción. Calvino también nos dice que el sentido de las palabras del apóstol Pablo es: sea cual fuere lo que nos suceda, es necesario sujetarnos de esa fe, sabiendo que Dios, habiéndonos envuelto en su amor, jamás nos abandona. Punto número 3, hermanos. Somos más que vencedores. Ya ha dicho el apóstol que nada nos apartará del amor de Cristo, puesto que el amor de Dios es inamovible, el amor de Dios no cambia. Prueba de ello es que este amor se ha mostrado constantemente a los creyentes a lo largo de los siglos. Si la Iglesia ha perseverado, no es porque los creyentes por sí mismos sean capaces de mantenerse firmes en la fe de nuestro Señor. Esto ya lo hemos dicho y seguiremos insistiendo en ello, que es más bien Dios el que por su amor a sí mismo y el amor a su pueblo sostiene la Iglesia. La Iglesia es probada también en su fe, porque el mundo se levanta contra ella por el solo hecho de que es el pueblo de Cristo. Cuando por la gracia de Dios somos librados de las tinieblas para ser llamados a la luz de nuestro Señor, nos convertimos en extraños para el mundo. El mundo mismo, a causa de nuestra fe, ya no nos reconoce como suyos y nos persigue, porque las tinieblas no pueden tolerar a la luz. Así que el apóstol Pablo añade en el versículo 36 una cita del Salmo 44. Por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. También cuando el Señor Jesús envió para anunciar a los 12 que el reino de los cielos se había acercado, les dijo sin rodeos: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y añade luego: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los creyentes sufren y padecen aflicción, lo hacen entonces por la causa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también escribió al respecto de las persecuciones. El apóstol Pedro escribió su primera carta en el tiempo en que gobernaba el emperador Nerón, en el año 54 al 68 después de Cristo. Por el año 64 surgieron fuertes sentimientos anticristianos, por lo cual los creyentes experimentaron gran sufrimiento. El apóstol, según dice la tradición, mismo Pedro, murió crucificado de cabeza. Ahora que estuve en Roma, lo menciono no por otra cosa, sino solamente como una ilustración. Me preguntaban los amigos del trabajo que si iba yo a tomarme una fotografía en el Coliseo. Cuando llegué y vi el Coliseo, la verdad es que me admiré de la arquitectura, pero no me daban ganas de tomar una fotografía, porque recordarán ustedes que el Coliseo fue en realidad teatro de martirio y de crueldades contra los cristianos. Entonces es una sensación extraña ver un monumento histórico, pero a la vez tener el contexto de lo que allí sucedió. Sin embargo, si ustedes van a Roma, o cuando vayan a Roma, hermanos, no se conflictúen como yo, tómense una foto y sirva de consuelo que al lado está el arco de Constantino, que es el instrumento que usa Dios finalmente para que
la libertad cristiana llegue al reino romano. Muy bien, el propósito entonces de la carta es animar a los cristianos, de la carta de Pedro, a perseverar en medio de las aflicciones que les han sobrevenido a causa de su fe. Lo mismo que consolarlos haciendo mención de la esperanza que les está aguardando. Con estas palabras se dirige el apóstol Pedro a los hermanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Aquí quisiera hacer énfasis. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Esto en 1 de Pedro 4, 12, 13 y 16. Ahora, esto no significa que los cristianos disfrutemos del sufrimiento, o que seamos de alguna suerte de masoquistas, o que nos parezca grato estar en aflicción. No es así. De hecho, la misma Escritura también enseña que es nuestro deber cuidarnos más bien del maltrato a nuestro cuerpo. Tampoco significa esto que la obra de Cristo haya sido incompleta y sea complementada con nuestro sacrificio. No es que aportemos nada a la obra del Señor Jesús con nuestros sacrificios. Significa más bien que nosotros también experimentaremos ese rechazo que experimentó el Señor Jesucristo por parte del mundo, de los que viven en tinieblas aún. Nosotros, por ser su pueblo, también experimentaremos tal rechazo, resultando ello en dolor para nosotros. Significa que así como nuestra salvación se fundamenta en la elección de Dios, y que por ella misma las aflicciones tienen por objeto hacernos conforme a la imagen de Cristo, uniendo así con un lazo fraternal la salvación y el sufrimiento de la cruz. Sobre todas estas cosas, dice el apóstol, sin embargo, somos más que vencedores. Y la idea que transmite el apóstol aquí tiene mucho énfasis. No solamente es de un gran énfasis, porque no solamente se trata de ganar, sino de hacerlo de una manera apabullante que supere el triunfo ordinario. Somos más que vencedores, porque nuestra victoria es por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, se trata de una victoria decisiva y abrumadora. El Señor venció al enemigo último, que era la muerte. ¿Qué más? ¿Qué otro enemigo más podemos tener? Y además derrotado. Si nuestra victoria es en Cristo y por Cristo, es una victoria completa y total. De ahí que el apóstol afirme que sin lugar a duda nada, y es absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni aunque muramos, ni la vida, ni las dificultades de la vida, ni ángeles, ningún ángel, ni principados, ni potestades, ni reinos, pues, ni fuerzas celestiales malignas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada en la creación, pues, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35a, 37 y 39. El amor de Cristo y el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ambas frases en esta porción que se leyó de la Escritura, son intercambiables y testifican el profundo afecto de las personas divinas, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia los creyentes. Nada pues en la creación, no tenga usted miedo de nada en la creación, puede separarle de ese amor divino, porque no hay nada encima del Creador. Seguramente estas palabras deben de significar consuelo para nosotros, porque podemos prevalecer y salir victoriosos, y esto no debido a nosotros, sino a nuestro Señor. Como comenta Calvino, para que reconozcan los creyentes de dónde les viene este valor y fortaleza invisibles. El apóstol repite lo que ya dijo:
al enseñarnos que no solamente Dios por su amor nos sostiene y fortifica, sino que también confirma lo que ya dijo sobre el amor de Cristo. Esta única palabra significa suficientemente que el apóstol no se refiere al ardiente amor que sintamos hacia Dios, sino a la dulce y paternal misericordia de Dios y de Cristo hacia nosotros. Si esta convicción está profundamente arraigada en nuestro corazón, nos llevará del infierno a la luz de la vida, sirviéndonos de apoyo suficiente. Esto en su comentario a Romanos. Y como conclusión, hermanos, entonces, tenemos que del conocimiento de Dios, de su carácter y de su voluntad, viene la fortaleza de la fe de los creyentes. Del conocimiento de Dios, de su carácter y de su voluntad. Del conocimiento de su amor para nosotros, amor que ha sido mostrado constantemente, como lo dice la Escritura, nace nuestra seguridad y nuestra paz, y nuestra paciencia para esperar la consumación de todas las cosas. Como lo expresa el salmista en el Salmo 46, similar al texto de Romanos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, porque Dios, quien nos ama, es nuestro amparo y fortaleza. Cualquiera sea la aflicción que experimentemos, debemos estar seguros del amor de Dios y que por lo tanto todas aquellas cosas que nos afligen están bajo el brazo soberano de nuestro Señor y redundarán para nuestro bien. La dimensión del amor de Dios para con nosotros quizá la podamos expresar en un cántico conocido para algunos, desconocido para otros. Quizá el amor de Dios es maravilloso, que en una de sus estrofas dice así: tan alto que no puedo estar más alto que Él, tan bajo que no puedo estar más bajo que Él, tan ancho que no puedo estar fuera de Él, grande es el amor de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estemos consolados y tengamos paz, y esperemos con paciencia la restauración de todas las cosas, la restauración prometida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, en esta hora, Padre, te pedíamos, o hace unos instantes te pedíamos que el mensaje llegara, Señor, y fuera de edificación y fructificara. Ha sido dado el mensaje, Padre, y lo que buscamos, Señor, y lo buscamos porque en primer orden tú lo buscas, es la santificación, la salvación, la conversión de las almas de nuestra iglesia, Señor, y de aquellos que aún no se unen, Padre, de aquellos que también serán salvos, Señor, como dice la Escritura, que han de ser salvos. Te damos gracias porque, Señor, tu bendición está presente, porque así lo podemos sentir en nuestros corazones. Afirma esa bendición espiritual, afírmanos, Señor, afirma nuestro corazón hacia ti, y gracias, Señor, por esto que hemos recibido. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Alabemos a nuestro Dios entonando el himno número 341. En los días de prueba y de lucha cruel. Himno número 341. De la parte número 15 del himnario, Confianza y valor en pruebas y conflictos, por Henry Morton y traducción por Eleazar Z. Pérez.